Comillas, en el proceso contra Álvaro Uribe no ha habido juez imparcial. Se le enjuicia y se le condena por ser Uribe. Se le violan sus derechos humanos y se vulneran los principios esenciales del derecho probatorio. Cierro comillas, esto lo escribió el doctor Rafael Nieto Loaiza, abogado, analista político, ex candidato presidencial. Doctor Nieto, gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan, muy buenos días para usted y para todos los que nos acompañan en la FM. ¿Cómo evalúa usted el fallo de la señora juez 44? Juan, yo creo que es una expresión de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, que son dos caras de la misma moneda. Es un proceso que tiene motivación política, donde se instrumentaliza el sistema judicial con el propósito, con el fin de neutralizar, de eliminar a un enemigo político, en este caso a Álvaro Uribe, que había derrotado a la izquierda tanto en las urnas como en los campos de batalla. Y por el otro lado, una expresión de cómo hay jueces que actúan motivados políticamente. En ambos casos una tragedia, porque uno de los principios fundamentales del debido proceso es el de la imparcialidad del juez. Por eso es que a la diosa Temis se le representa usualmente con una venda en los ojos, para que no sepa sobre quién está decidiendo, ni sobre su raza, ni su género, ni su edad, ni condición política o social, su riqueza o su ausencia de ella. La decisión del juez no puede estar movida ni motivada políticamente, ni movida ni motivada por ninguna consideración personal. Tiene que ser imparcial. Y claramente en este caso, el juez imparcial desapareció. En el inicio del proceso, en esa sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la que da el estartazo de todo esto que hemos vivido, y después en la decisión de la juez. Por el otro lado, Juan, un proceso plagado de violaciones a los derechos de Álvaro Uribe y con falsa motivación en la sentencia. Es ciertamente una decisión que da pena y que causa dolor, porque refleja las debilidades del sistema judicial y el aprovechamiento del mismo por razones de carácter político. Doctor Nieto, usted se ha referido a episodios que cambian la doctrina anterior en casos como la validación de algunas pruebas, contrario a lo que se había hecho con el computador de Raúl Reyes, por ejemplo, en la FARC política. ¿Cómo se evalúa ese debate probatorio desde su perspectiva? Juan, piense usted en lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia en su momento desecha los computadores de Raúl Reyes porque, según la Corte, no se había preservado la cadena de custodia. Hay que recordar que sobre esos computadores hubo en su momento un estudio forense de una entidad en Gran Bretaña que no tiene motivos para inclinarse en la discusión política en Colombia en un sentido o en otro, de un gran prestigio, que había confirmado que el contenido de esos computadores jamás se tocó, no se alteró, era idéntico al de que en su momento tenían cuando fueron obtenidos en la operación contra Reyes, pero la Corte los desechó. Sin embargo, fíjese usted ahora cómo, por un lado, se aceptan, se validan las interceptaciones ilegales al celular de Álvaro Uribe, sabiendo la Corte como sabía, porque se lo dijeron sus propios funcionarios, se lo dijo Movistar, al par de días después de ordenada la intervención de un teléfono que se suponía que era de un representante chocoano, Nilton Córdoba, que eran esas interceptaciones hechas sobre el teléfono de Uribe y no sobre el de Milton Córdoba. Aún así, esas interceptaciones legales son validadas. Por el otro lado, también la Corte y después la juez
valida las interceptaciones a las comunicaciones entre abogado y cliente. Un principio fundamental en el debido proceso es la confidencialidad de esas comunicaciones. Recordemos también, Juan, que un episodio similar le costó la carrera y 11 años de prisión a Baltasar Garzón, el famoso juez español. Y además en este proceso también la juez valida el famoso reloj espía al que le faltan 7 minutos 32 segundos que no aparecen, es decir, una prueba alterada y sin embargo es validada. Cuando uno ve cómo la conducta en este proceso va dirigida a validar pruebas ilegales, a validar pruebas alteradas, sí, a vulnerar el secreto entre cliente y abogado, claro, y en cambio la Corte no le dio valor a los computadores de Reyes y dice, sí, aquí hay un doble estándar y algo muy grave está pasando. Claro, doctor Rafael Nieto, mire, yo no, o creo que la mayor parte de los colombianos no seguimos todas las audiencias, ni leemos los fallos de cualquier ciudadano de a pie, X, Y o Z, que ocurren todos los días en el país, pero cuando uno oye a una juez hablando pues del vaquero o de la familia de uno de los procesados, o ese tipo de adjetivos, pues yo no sé si eso es normal dentro de un fallo, que una juez utilice calificativos frente a la persona que está, pues que fue objeto de la investigación y del juzgamiento. Si usted lo ha dicho muy bien, no lo es. Los jueces deben usar un lenguaje desprovisto de adjetivos y de sesgo. En cambio, la juez, durante las audiencias y ciertamente en la sentencia, los usa. Claro, hablaba de los compadres, del vaquero, de, mejor dicho, pues imagínese donde yo, por eso yo la oía y decía, yo no, o sea, no sé, no oigo tantas audiencias, pero no sé si esto al final es normal dentro de un güey. Pues, o sea, si el día de mañana me dijeran la gringa o la caucana o no, o sea, no es... Con un adjetivo. Un adjetivo además como despectivo. Mire usted un ejemplo paradigmático de lo que está resaltando. La juez dice que la ausencia de los hijos del presidente Uribe en algunas de las audiencias demuestra, la voy a citar textualmente, falta de gallardía. Y en cambio, para hablar de Monsalve, el testigo principal del proceso, sobre el cual además podemos decir la juez hace afirmaciones contrafácticas, es decir, contrarias a lo que está probado en el proceso. Hablando de Monsalve, la juez dice que tiene valor civil. Y Monsalve es un secuestrador y extorsionador. Claro, condenado a 40 años, es decir, San Monsalve. Y el señor, a la gente se le olvida y mucha gente seguramente no entiende que el señor es un condenado a 40 años por secuestro. Correcto, y en cambio la juez dice que a los hijos de Uribe les falta gallardía y que al señor Monsalve hay que aplaudirlo, casi tratarlo como un héroe, porque pobrecito, él sí tiene valor civil, y cuando sus familiares hablan y dicen que sus familiares, quiero decir, su padre y su hermano, hablan en contra de lo que Monsalve dice, eso es porque él siempre lo han maltratado en la familia. Ahora, dice cosas la juez que, repito, son contrafácticas, Darcy. Por ejemplo, dice la juez, el señor Monsalve tiene un conocimiento personal, es la expresión que usó, de Uribe, y hay en el expediente un testimonio del mismo Monsalve donde dice que jamás ha tratado personalmente a Uribe, que solamente ha estado con él en 2 reuniones públicas. Se podrá imaginar usted, Darcy, que con Uribe en reuniones públicas debe haber millones de colombianos, probablemente cientos de miles como mínimo, que han participado en esas reuniones, y eso no significa que lo conozcan personalmente. Y dice también la juez sobre Monsalve, lo dice en la sentencia, dice: Monsalve es un paramilitar que fue miembro del grupo Metro, y resulta que en el expediente hay un testimonio de un investigador de la Fiscalía, y además están los documentos, que dice que la Fiscalía le preguntó a la Jurisdicción Especial para la Paz, a Justicia y Paz y a los juzgados de ejecución de penas si el señor Monsalve era un paramilitar, y todos le dijeron que no. Y hay testimonios de jefes paramilitares que dicen que Monsalve nunca fue un paramilitar.
pero para la juez es un paramilitar que hace parte del bloque Ahora, Meche. ahora, doctor Nieto, un punto es decir, es clarísimo también, es el hecho de que la Fiscalía hubiera pedido una pena de 9 años de prisión domiciliaria y que la juez haya excedido esa solicitud y haya determinado ponerle 12 años. ¿Es común que eso ocurra, que el juez del caso decida imponer una pena mayor a la que la misma Fiscalía, que es la persecutoria en el proceso judicial, pida una pena menor? No, señor, es absolutamente inusual. Es posible, pero es inusual. Muy rara vez ocurre y casi siempre está sustentado. En este caso no lo está. Y tampoco es usual, y hay que decirlo, que a una persona con las características de Uribe, que participó juiciosamente en el proceso, que cuando salió del país avisaba, que participaba en el proceso cuando salía del país de manera virtual, que ha dado muestras una y otra vez de que no se va a volar, en fin, que a una persona en esas circunstancias o esas condiciones, en un proceso de primera instancia, lo priven de la libertad, como hizo la juez. Claramente eso es inusual, tanto aumentarle la pena como, en este caso, privarlo de la libertad. Lo normal es que el Álvaro Uribe hubiera quedado libre hasta que se resolviera el último recurso en última instancia, no que lo privaran de la libertad. Y se queda uno, por supuesto, con la duda, ¿por qué lo priva de la libertad? Las argumentaciones que da, además, son contrafácticas, es decir, no corresponden a la verdad. Sí. Pues, para justificarlo, por un lado, que es que podría generarse violencia si Álvaro Uribe queda en libertad. ¿De dónde puede deducirse tal cosa? Sí, señor Nieto. No me parece que tenga sentido. Quiero preguntarle por uno de los hechos del expediente, porque leyendo la sentencia, pues hay muchísimas pruebas, pero una de ellas, que además también fue expuesta en el juicio, es una llamada entre Deyanira Gómez y Cadena, en donde con objetividad parece que Deyanira trata de hacer incurrir en una respuesta que lo implique ante la justicia a Cadena cuando están hablando de erradicar el documento de Monsalve de retractación ante la Corte Suprema. Ella todo el tiempo incluso alarga las llamadas para preguntarle cosas a Cadena que parecía tener la intención de que él confirmara y eso pudiera consolidarse como un delito. Y ustedes desde muchos sectores han dicho que esto fue una trampa al expresidente Uribe. ¿Esa es una teoría de la defensa? Y si es así, ¿quiénes fueron los que organizaron la trampa? Yo sí creo que hay un entrampamiento. Hay que recordar por qué se llega hasta acá. Se llega hasta acá porque a Álvaro Uribe le dan información de distintas fuentes que dicen que Iván Cepeda había recorrido cárceles colombianas y afuera buscando testimonios contra Álvaro Uribe y que además ofrecía beneficios por esos testimonios. Eso además quedó probado en el proceso. Eso que desechó la Corte en su momento está aprobado en el proceso. No hay duda de que eso hizo Iván Cepeda. Primero. Segundo, aparecen Monsalve y Deyanira porque son ellos los que buscan a personas cercanas a Álvaro Uribe para decirles que Monsalve quiere retractarse de unas declaraciones que había dado contra Álvaro Uribe. No fue al revés. No fue que Álvaro Uribe o sus abogados buscaran a Monsalve y a Deyanira. No. Es que son Monsalve y Deyanira los que buscan a las personas allegadas a Álvaro Uribe para enviarle ese mensaje. Y después lo que queda probado, en mi opinión, en el proceso, es que operan para tratar de engañar, para entrampar, haciéndole un montaje a Álvaro Uribe para que caiga en una conducta ilegal. Pero lo que más sorprende de todo este ejercicio es que a pesar de que hay las llamadas ilegales, miles de ellas, etcétera, 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 uno no puede encontrar ni una sola declaración de Álvaro Uribe donde dé la orden o manifieste de alguna manera que se haga algo ilegal para favorecerlo. O sea, el ejercicio de que Álvaro Uribe es un determinador, que es lo que dice la juez, no está aprobado en el proceso. Son un conjunto de inferencias, conjeturas, apreciaciones subjetivas, lecturas sesgadas de las pruebas y de las declaraciones que hace la juez para poder llegar a esta conclusión. Pero no hay, y yo desafío a cualquiera que muestre hoy dónde en esas 1114 páginas de la juez
hay una prueba que diga que efectivamente Álvaro Uribe es un determinador de estos delitos. No existe. El entrampamiento es evidente. Buscaron a Álvaro Hernán Prada para que Álvaro Hernán Prada metiera la patota. No lo hizo, pero lo buscaron con ese fin y así podemos seguir. Una y otra vez hay un esfuerzo, el reloj espía, las conversaciones de Deyanira a las que ustedes se refieren, en fin, todo va dirigido a tratar de engañar, de entrampar a Álvaro Uribe. Y sin embargo, no lo consiguieron. A pesar de que no pasó, el fallo es condenatorio. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Le agradecemos, doctor Rafael Nieto, que haya estado con nosotros esta mañana. A ustedes, Juan, muy buenos días para todos. 7-7.